Pues sí, señores, volvemos a Seto Corsa, volvemos con WSS y estamos en Laguna Seca con los Mazditas. Salimos en la posición número 12. No sé cuántos coches somos aquí. Unos pocos. Salimos en la posición número 12. Inicialmente somos el coche número 30. Así que vamos a ver qué sale en esta carrera. Son dos mangas de 12 vueltas. Digo, de 12 minutos. La segunda manga con parrilla inversa a los 10 primeros. En otra sala está corriendo la INSA, nuestro amigo Fran Yesales. Vamos a por ello. Muy buenas, ¿qué tal? Estoy viendo y no solo está el tío que me estampó, sino que hay otro ATR. Todo bien. Y empieza la carrerita. Good warnings. Hay warnings por cortar pista. No me lo puedo creer, tío. Bueno, venga. A tirar. Estamos P10. Y vamos al sacacorchos. Este de detrás va a querer adelantarme ahora. Vámonos. Bueno, pues comienzo la vuelta de formación. Ahí no vas a ningún lado, amigo. Claro, ahí no vas a ningún lado. ¿Dónde vas por fuera ahí en esa curva? En fin. Bueno, pues estamos P8.
Lo pierde. Uf, casi lo pierde de atrás. Vale. Llevo una cola detrás bonita, ¿eh? Pues esto va a empezar. Pues suerte, Frank. Los delante van muy rápidos. Va a ser difícil pillar a esa gente. Vamos. Oh, Dios. Se han hostiado justo detrás de mí. Por detrás la cosa está que arde. Se van peleando ahí muchísimo. A ver si por delante se pelean un poco. Vamos.
Vale, vale. Esos dos delante. Peleaos. Cabronzuelos. De atrás viene rapidísimo. ¿Dónde estás tú que te vas a meter ahí? Bueno, aquí hay lucha. Aquí hay lucha. Y llegamos a los GT3. Madre mía. Madre mía, la que se valía ahí delante. Uno se va afuera. Vamos. Bueno, pues P7. No está mal. Vamos a la segunda carrera. Bueno, pues segunda manga salimos sextos. No entiendo esto. Si quedé séptimo y es parrilla inversa en los 10 primeros. Bueno, en fin. Ni me voy a molestar en hacer las cuentas. Vamos a por ello. ¿Salimos quintos? ¿Salimos? ¿Qué salimos? Venga, salimos quintos, da igual. Sales, que es lo importante. Efectivamente, es algo que es lo que manda. Vamos allá. Segunda manga, 12 minutos, parrilla inversa los 10 primeros y misteriosamente salgo quinto, no lo sé. Vamos allá. Vamos a irnos al interior. Buf, por detrás ya hubo hostilidades. Hostialidades ya hubo por detrás. Vamos. Madre mía, por detrás se van matando.
Estamos P3. Vamos. Ahora si queréis pegaros por ahí detrás. Venga. Esto no está todo dicho todavía, ¿eh? Cuidado que por detrás la gente es muy rápida. Si no se estorban, vamos a tener lucha. Vale, parece que esto puede ser cosa de 3. ¡Uy, el de atrás! ¡Uy, el de atrás! Que casi la lía. El primero va rapidísimo. Rapidísimo va el primero, olvídate. Bueno, cuidado. Que ahí le acaba de pencar un poquito. Venga, ¿hay esperanza? Había esperanza, sí. Vaya por Dios, que sacacorchos le ha salido al primero y nos deja en primer lugar. ¡Vamos! A tratar de no cometer fallos. De todas maneras, el de atrás sigue siendo muy, muy rápido, ¿eh? ¿Qué cojones? El de atrás viene como una bala.
Y yo vengo para mi mejor vuelta. El tío viene comiéndome el culo. Muy mal, sacacorchos. Creí que me estampaba ahí. Que va, es más rápido que yo bastante. Cot. Hay que ser muy tonto, tío. Es de ser muy tonto, tío. Es de ser muy tonto el tío. Mira que me quieres adelantar por fuera de pista. Por donde los conos. Es que es gilipollas. Pues nada. Nos hemos matado los dos. Él ha podido seguir antes que yo. Eso es cierto. Oh, dos Cortés, en serio. Warnings 2, vale, venga. ¿Pero qué le pasa a la gente aquí? Macho, y me das luces tú. O sea, me acabas de reventar tú y me das luces tú. Fantástico. Bueno, en fin.
Bien, bien, buena lucha, venga. El cuadro que te pinto en la primera curva no te lo crees, pero vaya. Vale, buena lucha, Torrico. Buena lucha, sí señor. Bueno, vamos a ver la repetición del tontopolla ese que nos quiso adelantar. Que nos quiso adelantar en la. En la. Bueno, por fuera de pista, realmente, por fuera de pista. O sea, sin más. Vale, pues vamos a ver la repe. Vamos a ver la repe desde una cámara. Vale, vamos a ver. Aquí el tío viene detrás. Se mete por el carril de box directamente. Es que hay que ser gilipollas. O sea, vamos a ver. IQ 0. O sea, IQ 0. Lo vemos de nuevo desde otra cámara incluso. El tío se va al carril de boxes. Vale. El pelanci este de los cojones. Bueno, pues nada. Así son las cosas. Vamos a ver si ya estaba metido al llegar al carril de boxes. Yo creo que no. Creo que tengo bastante claro que no. Es más, yo ya estaba cerrando el carril. Yo ya estaba cerrando el interior. Efectivamente. Vale, le damos para adelante. ¿Qué coño? A ver, hombre. Le damos para adelante. Vale, yo estaba cerrando ya el carril. O sea, ya estaba cerrando el carril. O sea, estaba cerrando el interior. Y el tío se mete en el carril de box. Y me adelanta por el carril de box. Nada, es acojonante. La gente no tiene ni puta idea de correr. O tiene muy mala idea. O tiene muy mala. Vamos, tiene muy mala baba. Porque ahí el interior era completamente mío. Y él quiso adelantarme pues por un sitio por el que no se podía. Sin más. No vi en qué posición quedó, por cierto. Pero bueno, me importa bastante poco, la verdad. No son carreras en VSS para poder divertirse, sin más. Me importa una leche el rating, el safety, me importa una leche todo. Sencillamente venimos a pasarlo bien. Nada más. Si os ha gustado, suscribíos, dadle like, dejad comentarios también, importante. Un saludo, chao, chao.